Doctor Salvador Nava Gómar. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde proyectó 8.409 sentencias resueltas. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que redactó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Participó también en la implementación de los juicios orales y en la primera iniciativa para permitir la reelección consecutiva de legisladores. Ha sido catedrático y conferencista invitado en diversas universidades de todos los estados de la República Mexicana y en más de 18 países, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, ante el Pleno de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante el proyecto Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia Electoral y el Fomento a la Cultura de la Legalidad. Es autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho constitucional, derecho electoral, transparencia, acceso a la información y derecho parlamentario, entre otros. Es un gusto dejarle en uso de la palabra al doctor Salvador Nava Gómar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todas las autoridades convocantes, especialmente al Poder Judicial del Estado de México y a mi muy querido amigo Bernardo Cortés, titular de la Unidad para la Implementación de la Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Estatal, a los señores consejeros de la Judicatura, especialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a las asociaciones convocantes, la Secretaría del Trabajo y demás. Me costó un poco de trabajo preparar la charla con ustedes porque no soy laboralista, aunque he tenido que resolver cuestiones laborales. Y es uno de los temas que quiero compartir con ustedes. Algunas de las paradojas y de los errores de nuestro diseño institucional y orgánico, que por fortuna se está poniendo al tanto, si me permiten la expresión, y poniendo al corriente para implementar como es debido, digamos, la justicia laboral, que no está igualmente implementada en todos los confines de nuestra república. Pero dado que estamos aquí a propósito de la justicia, aunque sean alguna de sus vertientes, me gustaría hacer con ustedes 3 reflexiones. Yo cuando lo escribí suena un poco pedante, pero soy constitucionalista y tener un trabajo o haber tenido un trabajo que está descrito en la Constitución para interpretar la propia Constitución, pues es algo que ha llenado, digamos, mi biografía profesional y mi ego, hay que decirlo también, y mi satisfacción. Entonces quiero hablar de 3 reflexiones de un juez constitucional. Quiero tocar 3 temas con ustedes. El primero que me preocupó y ocupó durante mis 10 años en la Sala Superior, lo platiqué mucho con don Memo Ortiz Mayagoita cuando fue presidente de la Corte. Yo integraba uno de los 3 órganos cúpula del Poder Judicial y teníamos muchas reuniones periódicas, los señores ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura Federal y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también el presidente Silva Mesa, después de la presidencia de don Memo de la Corte, me invitó a comer y me dijo, oye, esto que estás promoviendo pues no me gusta, creo que no debes ser tan crítico con el formato de las sentencias. Yo le decía a don Juan, es que escribimos unas cosas espantosas, ¿no? La gente no entiende nuestras sentencias, o sea, los que somos jueces nos debemos a la gente, resolvemos problemas, o porque la ley no es lo suficientemente clara, o porque 2 creen que tienen la asistencia de un derecho a partir
de lo que está establecido en la ley, en la Constitución, en el reglamento, en lo que ustedes quieran, y cuando resolvemos, la gente no entiende qué es lo que resolvemos. Y hay algunas materias gravísimas, y me parece que la laboral está entre las más graves por su importancia y su cercanía con la vida cotidiana de las personas. Hombre, desde luego, las cuestiones que tienen que ver con la vida y con la libertad, con la familia y la persona, y con el trabajo. Es decir, son las principales actividades que tenemos todos. Y un trabajador modesto, un obrero, un empleado, que tiene un problema por un abuso del patrón, déjenme ponerlo así, va a la junta o a los tribunales y lee un laudo o una sentencia que no se entiende absolutamente nada. Entonces, mi primera reflexión tiene que ver con el modelo de comunicación judicial. Yo lo que proponía, déjenme hacerles esta confidencia, que espero que no salga de este auditorio, es que en el primer proyecto de sentencia que mandé, en la primera sesión integrando ese Tribunal Constitucional, mandé mis proyectos sin antecedentes. Uno de mis colegas, magistrados, de mucha mayor experiencia que yo, me lleva 40 años, tiene la edad de mi padre, y él tenía más años en el Poder Judicial de la Federación que yo de vida cuando llegué a ser magistrado de la Sala Superior a los recién cumplidos 38 años. Y me dijo así como muy cuate, creyó que se me había olvidado, que había sido un error, y me dijo: Chava, ¿no le pusiste antecedentes a tus proyectos? ¿Vienen mal? Le dije: no, no vienen mal. Le dije: es una barbaridad, que somos un órgano límite, estamos resolviendo sobre la constitucionalidad de una cuestión, de un litigio que trae una cola espantosa, de órganos, ese era uno, de partidos políticos, de órganos administrativos, de órganos jurisdiccionales locales, de una sala regional del propio tribunal. Nosotros solo teníamos que decidir una cuestión, y para qué poner todos los precedentes que hacen un chorizo espantoso en la sentencia. De tal suerte que cuando el ciudadano quiere entender de qué se trató, va viendo la narrativa que hacemos en las sentencias, que no es decir el derecho, o sea, no hemos dicho absolutamente nada. Y hay muchas sentencias en donde hay cientos de páginas en donde no se ha resuelto nada. Y si a eso le metemos nuestro barroco lenguaje jurídico, nuestro adornado y común acción de llenar de citas, de jurisprudencias, de derecho comparado, es mucho más difícil de comprender. Y si a eso le metemos algunos latinajos para quedar como juristas de altura, hombre, pues el ciudadano, que es a quien va la sentencia, no se entiende nada. Yo veo al derecho como un medio, no como un fin en sí mismo. Me parece que es un medio al servicio de las comunidades para que se alcancen determinados objetivos. El derecho no es una entidad autónoma, aislada y desvinculada del hombre. Y por eso es imperativo que el lenguaje que usamos los operadores jurídicos sea entendible. Me parece que es vital que el derecho se comprenda para que mantenga su esencia. Y de ahí el lenguaje juega un papel cardinal para podernos comunicar con la sociedad. La sentencia judicial tiene que ser con un lenguaje sencillo y comprensible para las personas. Y la verdad es que el lenguaje jurídico suele distar de ese propósito. ¿Cuáles son los vicios del lenguaje jurídico? Así lato sensu, para decirlo en latín, o en términos generales. Cazorla Prieto dice, y coincido con él, que el lenguaje jurídico es demiúrgico y arcano. Una persona común no entiende eso. Es decir, que obedece a una creación superior, solo al alcance de los juristas sofisticados. Y los juristas sofisticados no son ciudadanos comunes, o digamos que hay una distancia con el ciudadano común. Para decirlo en cristiano, un jurista sofisticado se quiere adornar y la gente no le entiende. Genera un hermetismo al discurso jurídico. Otra de las características que envician el lenguaje jurídico, dice Cazorla, es especial y demasiado especializado. Dice las dos cosas. Su lenguaje es científico y su esencia argumentativa es complicada.
Cuando se abusa de ello, es decir, el derecho como ciencia y el uso de la lógica para argumentar, nos alejamos de la esencia que queremos comunicar. Pues el ciudadano común no tiene ni capacidades ni conocimientos ordinarios de derecho, ojo, de derecho. Y no estoy hablando de un ciudadano modesto, un profesionista, modesto intelectualmente hablando. Un profesionista que no sea jurista no nos entiende tampoco. Un ingeniero, un químico, un médico, un geógrafo, un biólogo, no nos entiende. Y vamos generando un grado de obscuridad inentendible, dice Cazorla, con decisiones judiciales que quedan en manos de expertos y solo son criticables por expertos. Y suele suceder que esas críticas a las sentencias tampoco se entienden. Otra de las características que envician el lenguaje jurídico es lo sobrecargado y lo apelmazado. Tenemos vicios en la redacción, utilizamos recurrentemente palabras rimbombantes, reiteramos párrafos con el mismo patrón de fondo, abusamos del adverbio, proliferan los gerundios e incluso, a veces, nuestra puntuación es deficiente e irregular. Hay algunas sentencias que parecieran tener un estilo propio que, me da pena decirlo, se alejan del castellano o digamos de la sintaxis correcta. Y además, el lenguaje jurídico, el último de los vicios que dice Cazorla Prieto, es conservador y tiende al inmovilismo. Pues no obstante el dinamismo de la dinámica, perdónenme la redundancia, de la propia sociedad y por lo tanto del derecho y de las nuevas generaciones, la esencia del lenguaje jurídico reposa en tradiciones de siglos y es transmitida de generación a generación de juristas en latín y con adornos que ya no sirven. El principal riesgo derivado de los vicios que aquí esbocé es que el lenguaje jurídico es propenso al aislamiento, se genera un complejo de isla, es decir, la gente no se acerca al derecho, entre otras cuestiones, porque no lo comprende. Si ustedes leen algunas leyes, es difícil tan solo interpretarlas gramaticalmente, porque no se comprende. Y también hay, por lo tanto, un vicio que venimos arrastrando desde los legisladores. Y por eso yo sostengo, bueno, como muchos, que entre la técnica legislativa y la interpretación jurídica hay solo una cuerda, digamos, que la une, pero generalmente es muy tensa. Porque normalmente la ecuación jurídica es, si un precepto establece que es A, un ciudadano o un abogado listillo puede decir, no, yo A entiendo B. Pero eso pone en jaque los derechos de otra ciudadana o de otro ciudadano y dice, no, yo por A entiendo C. Ah, pues vayamos al tribunal. Y el tribunal no puede desentrañar A porque no es lo suficientemente claro. A. Y dice, no, fíjense muy bien, por A no vamos a entender ni B ni C, sino D. Y es más, le recomendamos al legislador, después de nuestras jurisprudencias, que reforme A. Y el legislador le mete de su cuchara, es una dinámica tradicional en todo el mundo, le mete de su cuchara y dice, bueno, por A ahora vamos a entender E. Y vuelve a arrancar esta dinámica jurídica. El problema es que cuando vuelve a escribir E, la gente no lo comprende. Perdónenme que lo reduzca tanto. El complejo isla es un término literario, pero creo que cabe dentro del lenguaje jurídico. Mi director de tesis doctoral decía que buena parte de nosotros los juristas es que no leemos literatura y por eso nos comunicamos con una especie de sublenguaje que la gente no nos entiende. Pero además hay que decirlo, también nos sentimos orgullosos de eso. Yo caí en eso. El primer párrafo de mi tesis doctoral, que se reproduce en un libro que editó después Porrúa y la UNAM y la Complutense y la Anáhuac, decía algo más o menos así. O sea, la interpretación
dice, la interpretación jurídica es coetánea, la hermenéutica jurídica es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia, pues implica un aspecto subjetivo de concreción. Me sentía yo tan culto, tan importante y tan rimbombante al haber escrito eso, y se lo explicaba a mis alumnos y se los iba haciendo una especie de traducción, literalmente de traducción. O sea, la hermenéutica jurídica, pues la interpretación del derecho, ¿no? Podemos decir la interpretación del derecho en lugar de hermenéutica jurídica. Es coetánea al derecho, o sea, existe al mismo tiempo que el derecho como ordenamiento jurídico y es previa a la ciencia que lo estudia. O sea, es decir, primero hay una norma, luego se interpreta y luego hay una ciencia que estudia tanto a la norma como su interpretación, ¿no? Es previa, es coetánea al derecho y previa a la ciencia que lo estudia, pues implica un aspecto subjetivo de concreción, es decir, porque alguien lo aplica. Entonces, hay un derecho que se interpreta para ser aplicado, y luego el derecho como ciencia, la literatura jurídica, la ciencia jurídica, las facultades de derecho, lo estudian y van creando el derecho en tanto ciencia. Y de veras yo me sentía muy orgulloso y no se entiende nada. Y de pronto empecé a ver que la gente no comprendía lo que yo hacía, ahí sí como juez. Como académico, bueno, pues dirán, pues hay este cuate, ¿no? Que se eche sus latinajos y que se adorne. Pero como juez me parece que sí había una responsabilidad directa, porque la gente no comprendía lo que yo quería decir para rescatarle un derecho. Yo sostengo que la forma de escribir sentencias debe cambiar. No podemos pensar el derecho de la misma manera como se pensaba hace 50, 100, 200 o 1000 años. Y sin embargo lo seguimos escribiendo igual. El derecho ha cambiado, la forma de pensar también, la forma de redactarlo no, es algo curioso. Uno de los principales retos del juez contemporáneo consiste en redactar sentencias con un nuevo enfoque. Me parece que la sentencia es palabra, la sentencia es mensaje, la sentencia habla y como tal es instrumento vital de comunicación entre el Estado, juez, derecho. O sea, eso es lo que ve el ciudadano. Estado, juez, derecho, como una sola persona, como una sola entelequia que se manifiesta en la sentencia. Y ese Estado, juez, derecho es el que se relaciona con la sociedad. Debemos de alejarnos de esa inercia caracterizada por formas barrocas y rebuscadas que propician, repito, que el ciudadano se aleje del derecho, más allá de saber si la sentencia le resulta favorable o no. ¿Cuántos ciudadanos no le dicen al abogado, bueno, pero eso es bueno o es malo? Se declara fundada su pretensión por lo que hace a los agravios 4, 5 y 6, inoperante en el 7 e infundado. Pues el ciudadano no entiende absolutamente nada. Y eso está al final y las consideraciones tampoco se entienden. El juez tiene la obligación, me parece, de acercar al justiciable, de acercar la justicia al justiciable, no solo de llevarla. Y para eso debe de ser sencillo. En nuestro país el Poder Judicial de la Federación ha implementado diversos mecanismos para hacerlo, o sea, no estamos tan perdidos, ¿no? De hecho, bueno, la transmisión por televisión de muchas sesiones, tanto de la Corte como de otros órganos jurisdiccionales y de la propia Sala Superior que yo integré, me parece un paso muy importante, aunque, ojo, es muy importante, acerca a la ciudadanía, pero también altera la manera de resolver. No es lo mismo cuando yo deliberaba con mis colegas frente a la televisión en vivo que en privado en una sesión previa, eso es evidente. Y además teníamos alguna cortesía entre nosotros para no ventilar en la televisión algunos errores completamente normales y humanos al momento de hacer una sentencia. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolví 60,000 asuntos. Eso resolvimos en 10 años. ¿Se imaginan ustedes el margen de error en cada una de esas sentencias? Hombre, es muchísimo, es muy amplio. Y además eso es una aseveración científica. Salvo que alguien sea extraordinariamente inteligente, sí, a punto de genio, o extraordinariamente tonto, sí, prácticamente casi siendo un subnormal con una deficiencia,
salvo esos dos polos, el margen de error que tiene el ser humano es el mismo. O sea, más o menos todos nos equivocamos en el mismo porcentaje de veces. Más o menos, cuando alguien es técnico en una cosa o especialista, claro, disminuye su margen de error, pero es más o menos el mismo. El problema es cuando alguien decide algo que impacta a millones de personas. O sea, no es lo mismo que yo me equivoque y le conteste mal a mi esposa o a mis hijos, o me dé una vuelta equivocada en el coche, a que me haya equivocado en la argumentación de la sentencia que calificó jurisdiccionalmente la elección del presidente de la República, que fui ponente. No es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo, ¿no? Hablando de lenguaje claro. Y entonces, entre más sencillo y más corta sea una sentencia, el margen de error disminuye. Y por eso a veces, me regreso a la idea en la que comencé esta aseveración, estar en vivo en televisión, hombre, puede cambiar algunas cosas. Ustedes imagínense que en una sentencia dice, oye, no revisaste esta constancia y aquí está la prueba que cambia de sentido el proyecto, es algo que ocurre, una decisión jurisdiccional. Sí, pero en televisión decir no revisaste la constancia, imagínense ustedes el justiciable que está viendo su caso, es decir, lo grave. Por eso es importante, si se transmiten en vivo, no ir en directo, diría yo, o muy bien estudiado. Por eso a veces ven ustedes a los ministros de la Corte en pleno con los expedientes y revisando, es decir, es como un mecanismo de seguridad. Y les platicaba yo de esa comida con el presidente de la Corte, Silva Melsa, que me decía, deja de pugnar por no incluir los antecedentes en la sentencia. Yo le decía, pero es que ¿de qué sirve? Déjenme resumirles un asunto electoral tradicional. Una disputa en un partido político local. Una persona se queja de las autoridades jurisdiccionales de su partido porque le hacen alguna trastada, algo muy común en todos los partidos, en toda la República. Y entonces la Comisión Jurisdiccional no favorece, digamos, a su pretensión. Y va y lo denuncia en el Instituto Electoral Local, en el llamado OPLE. Y el OPLE no le hace caso. Y va al tribunal local. Y el tribunal local tampoco favorece. Y va a la sala regional del Tribunal Electoral. Y no lo favorece y viola ahí algún precepto constitucional y viene a la sala superior. Lo que la sala superior está conociendo es la última resolución de la sala regional en constitucionalidad. ¿De qué le sirve al justiciable? Leer, vistos la resolución de la sala regional que declaró infundada la resolución del Tribunal Electoral Local de tal estado, que a su vez no concedió la pretensión del actor cuando conoció el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, que a su vez confirmó la resolución del acto de justicia partidista de tal partido en tal caso. Nada más que se los estoy enunciando. Cada una de esas cosas se lleva varias páginas en la sentencia. Nada más para narrar eso, ya nos llevamos con la personalidad, la acreditación, el interés jurídico, los requisitos formales para entrar a conocer, unas 50, 100 páginas. Y al final lo que voy a decir es, bueno, dado el planteamiento de agravios, voy a estudiar primero el 4, que es en el que plantea una cuestión de constitucionalidad, porque si le pega, va hasta atrás y se regresa, o sea, se retrotraen los hechos a la cuestión partidista. Efectivamente, no lo dejaron ofrecer pruebas y eso viola su derecho al debido proceso, entre tantos otros. Seguridad jurídica, legal, todo lo que ustedes quieran. Va para atrás. ¿De qué sirve eso después de 100 páginas si yo en una o dos páginas demuestro en qué versó la violación a sus derechos constitucionales de debido proceso? El ciudadano no entiende. Y si fuera al revés, digo, no, sí se tomó en cuenta toda la cadena probatoria, el señor fue de manera extemporánea en la autoridad de su partido. Claro, el abogado irresponsable, coyotón, para cobrarle, se echó toda la cadena. Pero ¿para qué tiene que leer el ciudadano 100 páginas que no va a comprender, que parece que repite? No lo repite porque narra, aunque también citamos grandes párrafos, digamos, de las resoluciones anteriores. Eso creo que dista mucho de ser justicia. O sea, no tiene nada que ver con ser justicia. En el Tribunal Constitucional alemán, en la Corte Constitucional francesa, en la Corte Constitucional italiana, en el Tribunal Constitucional español,
hay un cuaderno de antecedentes que no forma parte de la sentencia, y si lo quieres ver, lo revisas. Y están todas las constancias y todos los precedentes. Si yo estoy conociendo un juicio como juez constitucional, es evidente que hay personería, que hay, digamos, interés jurídico, es evidente. ¿Para qué lo constamos en una cadena impugnativa como la que les dije de 5 peldaños anteriores? No tiene ningún sentido. Y si a esto le metemos el lenguaje barroco, algunos latinajos y algunas citas espectaculares para que vean que el señor juez, pues hombre, sí leyó y está actualizado, pues francamente lo hacemos ilegible. Don Mariano Azuela tiene una jurisprudencia espléndida que dice que si uno cita a un autor jurídico, se hace cargo de la ideología de ese autor en la obra que se está citando, ¿eh? O sea, no es para echarse ahí un adornillo, hay una buena frase de Ulpiano y otra de Dworkin y otra de Kelsen, y ahí le vamos llenando para robustecer nuestra imagen de cultura jurídica que no le sirve de nada al ciudadano. Porque tanto Ulpiano como Dworkin y Kelsen me parecen muy densos para un ciudadano que no es jurista. Y para muchos juristas son densos. Entonces, para meter en una sentencia, hombre, salvo que sea fundamental, yo no lo metería. Un punto importante. La sentencia juega un papel pedagógico vital. La sentencia enseña, porque además va generando precedentes, no solo encaminado a la jurisprudencia, sino que va dando ejemplo de cómo se resuelven determinadas lagunas del derecho o determinadas situaciones que el legislador no pudo prever en la definición de su A, ¿no? Ni B ni C, y estamos viendo si es D o E. Y ahí lo tenemos que ver y tenemos que explicar. La manera de hacerlo es directa. El carácter pedagógico de las sentencias no se tiene en cuenta o no se tiene tanto en cuenta en los determinados poderes judiciales o digamos en todos los poderes judiciales de toda la República. Aún así, escribiéndolo sencillo, a veces una interpretación del derecho es lo suficientemente compleja como para poderlo expresar con manzanas. Einstein decía, si no se lo puedes explicar a un niño es que no lo entiendes por completo. A veces no entendemos el derecho por completo, ¿no? Ese es mi caso, no todo se lo puedo explicar a un niño. Unas cosas sí, otras cosas no. Y yo decidí implementar en mis sentencias un diagrama de flujo. Todas mis sentencias tenían 3 cosas. Trataban de ser claras y cortas, ¿no? No sé si lo logré, pero por lo menos tenían ese ánimo. Créanme, ¿no? Que podían ser más largas. 0 latinajos, o muy pocos. O sea, algunas figuras que en verdad se usan, algunas figuras retóricas del derecho que se usan en latín, las usaba, pero si no, no metía latinajos. Tenía que escribir en positivo, tenía que deshacerme de gerundios, eso le decía a mis secretarios de estudio y cuenta. Redactaban mis secretarios, no pasa inadvertido. Se advierte, compañero, o sea, ¿para qué le vamos revolviendo ahí? Vamos haciéndolo lo más sencillo que se pueda, ¿no? Lo más sencillo que se pueda. Bueno, y decidimos hacer este diagrama de flujo porque a veces el mapa de una sentencia, si uno trata de hacer un plano, no es lineal y sin embargo se lee linealmente. Vienen 5 agravios en la demanda. El tercero es de constitucionalidad o de control de convencionalidad, ahora que es tan importante. Porque está en el primero de la Constitución y todos los jueces ahora son constitucionales además y le tienen que entrar, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver si es inconvencional o es inconstitucional o es inconstitucional por inconvencional, se cae toda la discusión. Entonces no hay necesidad de ver primero el primer agravio, luego el segundo y luego el tercero. Vámonos al cuarto. Si le pega, se cae todo. Si no se pega, ya vemos qué agravio estudiamos, no tiene que ser en el orden en que se presenta. Eso, en un diagrama de flujo puedes tener un solo impacto visual de la sentencia. Los precedentes muy leves y 3 cuadritos, tal señor o tal señora contra tal acto que dice que no esta cosa. Estos son los agravios, una flechita ahí, al 4. Es inconstitucional, se anula todo lo anterior, se regresa. Es decir, para que tú veas en un solo golpe visual, digamos, cuál es la situación jurídica, lo cual es difícil. Y además no nos enseñan en las facultades de Derecho a pensar así.
Las clases de teoría del proceso suelen estar encaminadas de acuerdo al orden de los códigos procesales y las sentencias responden al orden de los códigos procesales y de la manera en que se presentan las demandas. Entonces tenemos un círculo vicioso porque el abogado aprende así, demanda así y el juez le contesta al abogado como viene y como está en el código y no salimos de ahí. El ciudadano cuando se acerca a leer eso, hombre, pues no lo entiende. Un abogado que no quiere ser litigante en la facultad no le entiende bien al derecho procesal. Curiosamente, nuestros procesos no llevan un orden tan lógico como debería de ser, digamos, en una estructura lógica simple. Y esos flujogramas, la verdad es que me sirvieron bien. Hacía estas tres cosas. El resumen, un resumen que no podía pasar de 3 páginas, le decía a mis secretarios de estudio y cuenta. Si no puede ser tan complejo el asunto que en 3 páginas no lo podamos platicar, sin ningún término jurídico, o por lo menos sin ningún término rimbombante. Es decir, el nombre del juicio sí, el derecho que se está tutelando sí, quizás algún precepto normativo sí, pero hasta ahí. Se queja la señora de tal cosa, se resuelve así, los efectos son estos. Porque además los efectos también suelen ser parcos y no suelen ser lo suficientemente claros. Las consideraciones están enredadas. La narrativa del asunto, ya vimos que es un rompecabezas que no sabe, la gente no entiende por qué se repite tanto. Resolvemos en muy poquitas páginas y la consideración es devuélvase para los efectos mencionados, vámonos para atrás. La gente no entiende qué es lo que estamos resolviendo. Entonces, un flujograma, un resumen y un índice. Un índice de la sentencia para que el justiciable vea en dónde se está resolviendo el derecho, si se está contestando o no, qué parte abarca y qué parte no, y no tenga que leer 100 o 200 páginas. Es algo tan elemental como eso. Numeraba también los párrafos. Y entonces, pues eso está en el párrafo 37, en la página tal, que obedece a tal punto del índice que es donde se está resolviendo tu pretensión. Y también incluíamos en algunos glosarios, una especie de términos. La pretensión, la gente no sabe qué es lo que es. El interés jurídico y el interés simple no se distinguen para el ciudadano. Las medidas cautelares no se distinguen para el ciudadano. El estudio en apariencia del buen derecho no se distingue para el ciudadano. Hombre, pues expliquémosle un poquitín. Creo que se puede hacer bien. Entonces, resumiendo, lo que hice fue, y perdón que hable de uno mismo, pero pues me invitaron a platicar de mí y como dice Woody Allen, hay pocas oportunidades para hablar de la persona que más se quiere en público, que suele ser uno mismo. Bueno, me invitaron a platicar eso y aquí le estoy contando. 3 cosas, índice, resumen y flujograma, partiendo de un esfuerzo de hacer más sencillas, digamos, estas cuestiones. Soy muy buen amigo del ministro en retiro, José Ramón Cosío, de mucho tiempo atrás. Los dos estudiamos la maestría en el mismo lugar, es mucho mayor que yo, como ustedes pueden apreciar. Pero llevamos una muy buena amistad y él cuando redactó el manual de sentencias de la sala que presidía en la Suprema Corte, digamos que interactuamos mucho en esto y seguimos discutiendo sobre ello. Y trato de aplicarlo a las demandas. Y ahora soy litigante, ya pasó mi impedimento, y los jueces lo agradecen, y los secretarios de estudio y cuenta lo agradecen. Chiquitas, concisas, al grano. Suelo citar un precedente del propio tribunal al que voy, digamos, para tratar de amarrar argumentalmente, o sea, pidiendo derecho. Y creo que funciona y que podría salir bien ahora que se están implementando nuevos tribunales. Creo que podrían romper con alguna inercia histórica, no es imputable a nadie, ¿no? Que podríamos romper estos paradigmas del derecho. Esa fue la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con la materia laboral, va a ser muchísimo más corta, y con mi aproximación a la materia laboral después de la universidad. Llevé 2 laborales y un procesal laboral, ¿no? Una clínica. No era mal estudiante, digamos, aprendí lo suficiente, me parece una materia de mucha justicia, por lo que les decía, si todos trabajamos, y pues suele haber abusos, ¿no? Es un problema cultural. Bueno, pero de ahí me fui a la Sala Superior del Tribunal Electoral, caminé por varios lugares antes y nunca había regresado a la materia electoral. Nunca es nunca.
tenía otros intereses. Soy constitucionalista, estudié por ahí, trabajaba por ahí, me metí a transparencia, otros temas, pero nunca lo laboral, ¿no? Con la reforma constitucional de 1993 y la del 96, cuando se crean los órganos electorales como entes autónomos, esta proliferación extraña que tenemos en nuestra Constitución de OCAS, órganos constitucionales autónomos, pues la materia electoral fue uno de los paradigmas para que el gobierno no tuviera nada que ver en la organización de las elecciones, ni los poderes legislativos en la calificación de las mismas, ni el poder judicial, sobre todo el local, que se creía en ese tiempo, digo yo, que viene de las exposiciones de motivos de esas reformas, mucha injerencia en el poder judicial de los gobernadores. Para que fuera autónomo, se crean unas ínsulas administrativas y jurisdiccionales. Y creo que se hizo bien. Yo puedo afirmar que en este país solo vota una persona por un voto, que gana el que tiene más votos, que se cuentan los votos y que si se violan los derechos que regulan toda esta relación electoral, hay tribunales ad hoc en toda la República y regionales y una sala superior con competencia constitucional que resuelve. De los 10 años que estuve yo, los reto a que recuerden 50 juicios. La verdad es que no. Hay algunos más sonados que otros, claro. Además, la política es muy subjetiva. Pero en general hay una coincidencia pacífica sobre las resoluciones de la autoridad electoral por todos los partidos políticos, ¿eh? Lo que pasa es que, repito, como es muy subjetivo, cuando afectan hace mucho ruido. Pero bueno, con esta reforma se resuelve que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a conocer también de la materia laboral del entonces Instituto Federal Electoral, y lo que es absolutamente inconstitucional, aunque esté en el artículo 99 de la Constitución, conocer las demandas o los juicios laborales instaurados contra el propio tribunal. Es decir, yo resolvía laboralmente las demandas que a nosotros mismos nos hacía personal. Pregúntenme quién demandaba. Nadie, o muy pocos. Eso y acceso a la jurisdicción me parece que distan mucho de hacerlo. La competencia laboral electoral está desde la Constitución y a mí me parece un desacierto. Para dejar prístino la materia electoral, me decía Bernardo Cortés, estábamos charlando hace rato, pues se dice que lo del IFE lo resuelva el Tribunal Electoral. A mí me parece un error. Entre los requisitos para integrar la jurisdicción electoral no está el de conocer juicios electorales. Y les hago otra confidencia que les pido que no salga de este auditorio. De mis materias de licenciatura, de la clínica procesal laboral que llevé, la última, a que fui magistrado de la Sala Superior, pues pasaron más de 15 años, ¿no? Y mi retorno al derecho laboral fue decidiendo derechos laborales de una persona. O sea, me parece una aberración. Claro, la verdad es que, así como me ven, si soy nerdzón, y si me puse a estudiar y tenía secretarios, estoy cuenta que sabían, y creo que lo hicimos bien. Pero no era ningún especialista. Supongo que un juez en cualquier materia tiene que ser un especialista. Yo lo reconozco con mucha vergüenza. Y la regulación vigente sigue ahí. Yo quitaría, desde luego, esas competencias del Tribunal Electoral. Algunos datos. La numeralia. JLI es el juicio para dirimir controversias laborales del Instituto Federal Electoral con sus trabajadores que resuelve el Tribunal Electoral. Del 1 de noviembre de 1996 al 12 de septiembre de 2019 se han recibido 1.537 juicios. 1.537 juicios en más de 20 años. Si tenemos en cuenta que el Instituto Federal Electoral tiene 18,000 trabajadores de planta, más los eventuales que crecen exponencialmente en la jornada electoral, que muchos de ellos son de confianza, pues me parece que el dato habla por sí mismo. Hay un criterio de la Corte que viene a revolver todo esto, y es que los tribunales electorales locales tenían la misma competencia sobre los OPLES, sobre los órganos electorales locales. Y en ese momento dijo la Corte que esa resolución de los tribunales locales era susceptible de ser impugnada en juicio de amparo. Nada más que la regla número 1 de la jurisdicción electoral es que el amparo es improcedente. Desde que lo diseñamos, que no estuvo tan bien diseñado, pues con perdón de los maestros y nuestra historia y todo lo que se dice del juicio de amparo,
tenía dos grandes defectos desde mi punto de vista. La relatividad de las sentencias, es decir, se demuestra que hay una violación constitucional y solo surte efecto la sentencia para aquel que demande el amparo y no para los demás, es avalar una norma inconstitucional o una medida inconstitucional, ¿no? La cláusula Otero. Y la otra es que no procedía en materia política. ¿Por? Votar no es un derecho fundamental en una democracia, ser votado, asociarse, participar, y así se nos fue. Hay un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que en realidad es un amparo electoral. Pero ¿qué hacemos cuando hay una cuestión que resuelven autoridades electorales y después va a conocer un tribunal federal en amparo? Cuando la materia electoral no puede ser conocido por ningún juzgado federal, salvo la Corte en acción de inconstitucionalidad, o cuando hubiera alguna contradicción de jurisprudencias entre la Sala Superior y la propia Suprema Corte. Eso vino a complicar todo el tema. Y después se complicó más porque con la reforma, que tampoco me gusta, que me parece antifederalista, de los llamados OPLES, los institutos electorales locales, se convierten en OPLES y ya pasan a integrar el ahora Instituto Nacional Electoral, lo cual es una cuestión de competencia brutal. Porque este órgano nacional en realidad es central, el INE. Es decir, ¿cómo van a organizar las elecciones mejor viéndolo en un escritorio en Viaducto Tlalpan, en Periférico, y Periférico en la Ciudad de México, que estando aquí, en Toluca? Pues me parece que el de Toluca debe estar en Toluca y el de la Ciudad de México en la Ciudad de México, y ahí nos vamos organizando. Pero esto se complica porque no queda claro si las diferencias del OPLE en materia electoral debe de resolverlas el Tribunal Electoral del Estado de México, por ejemplo, tratándose de Toluca, o directamente un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si resolviera el de Toluca, habría que preguntar si esa tesis de la Corte sigue vigente o no, y cabría el amparo, lo cual viene a, digamos, a enredar más la cuestión. Entre los requisitos para ser magistrado de la Sala Superior no está el conocimiento en materia electoral. Cuando yo integré, digamos, cuando participé para ser seleccionado, nos inscribimos un poquito más de 400 para 6 plazas, porque mi magistrado, mi compañero Alejandro Luna Ramos ya estaba ahí y fue nombrado para un periodo, digamos, que trascendía el nuestro. Se había muerto José Luis de la Pesa. A nadie le preguntaron nada de derecho electoral, a nadie. Nadie presentó un ensayo, ni en la Corte, ni en el Senado de la República, en materia electoral, y teníamos que resolver cuestiones laborales. O sea, a nadie nos preguntaron, perdón, en materia laboral. Y el total de asuntos que el Tribunal Electoral ha resuelto desde 2003 hasta el 2019 de demandas laborales de sus propios trabajadores son 49. 49. En mi integración, le repito, resolvimos 60,000 asuntos. Y mientras yo estuve ahí, no se resolvieron más de 21 juicios laborales. Es decir, creo que no sirve para nada el hecho de que el órgano electoral tenga esa competencia. Ahora que está esta reforma, creo que es algo importante que ustedes tengan esa sensibilidad, porque habría que corregirlo y no tiene razón de ser. Esto es una franca crítica al sistema constitucional laboral en materia electoral o electoral en materia laboral. Tercera reflexión. En México somos grandes legisladores. No hacemos nada más leyes, hacemos sistemas. El sistema electoral, el sistema de derechos humanos, el sistema del INEGI, el sistema financiero, el Banco de México. Es decir, hacemos instituciones monstruosas, porque además somos un país grande. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la cuestión electoral, que es la que mejor conozco, en la parte jurisdiccional, ¿no? Y que me han invitado a varios países de observador de elecciones o a implementar, o sea, a dar pláticas, por ejemplo, para implementar sistemas electorales, invitaron a Jordania, por ejemplo, ¿no? He estado en 19 países representando a México, viendo cosas concretas electorales. He tenido la fortuna de ir a más, me gusta mucho viajar, pero bueno, en 19. Dicen, oiga, ¿cómo le hicieron para implementar este sistema electoral que también funciona cuando nadie creía en las elecciones? Queremos hacer uno. Le digo, es bien fácil. ¿Cuánto se quieren gastar?
porque nuestro sistema, o sea, funciona muy bien, pero cuesta un dineral, un dineral. Ahora se dice que es obsceno y demás, yo tengo mis diferencias. O sea, ¿cómo puedes arreglar las elecciones en un país de 120 y tantos millones de personas que es federal? O sea, que tiene 32 entidades federativas. Necesitas 32 órganos administrativos y 32 tribunales. Es así de sencillo. Y para que funcionen, pues hay que hacer algunas cosas. Fui invitado de observador a Finlandia, a las elecciones de Finlandia. Tuve una alta reunión de Estado, así se llaman, en la misión electoral de visión, con el ministro del Interior de Finlandia. Me decía, magistrado, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué dudas tiene usted del sistema finlandés? Le dije, ¿cómo es el mecanismo para impugnar la elección presidencial? Me dice, no hay. Digo, ¿cómo que no hay? Me dijo, no, aquí no se impugna la elección presidencial. Le digo, y si no están de acuerdo, me dice, aquí todos estamos de acuerdo. Le dije, bueno, pero puede haber alguna discrepancia, ¿no? No, la verdad es que contamos las boletas en la urna. Si hay alguna discrepancia, ahí se arregla, se queman las boletas y se apunta el número. Nunca hemos tenido un problema en Finlandia. ¿Cómo es en México? Ah, mire usted, ¿no? Entonces, le expliqué un poquito el sistema jurisdiccional electoral. Y pueden votar por correo, como en muchos otros países, desde un mes antes del día límite de la jornada. Digamos, el día que la gente va a votar a las casillas es el último día de la votación, que tiene un mes funcionando. Y entonces, pues tú lo mandan a tu casa y en una hojita llenas por quién votas y lo metes al mismo sobrecito, lo metes al correo y llega con franqueo pagado. Le dije, oiga, me da pena, pero esta boleta que tienen ustedes, pues como que es muy sencilla, ¿no? Es decir, cualquiera lo podría falsificar, es una copia fotostática. Me dice, pero ¿quién querría falsificar el voto de otra persona? Me dice, ¿cuál es el mecanismo de seguridad en México? Le digo, mire, pues la credencial para votar con fotografía tiene estos mecanismos y demás. O sea, era un diálogo distinto. Necesitamos crear algunos mecanismos, algunos sistemas para garantizar nuestra cultura en democracia. Y así creamos el último de nuestros sistemas, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene 31 réplicas de 31 sistemas locales anticorrupción. Porque temo decirles que nuestro funcionamiento federal, al menos en la producción normativa, suele ser inverso. Es decir, del centro a la periferia y no de la periferia al centro, ¿no? Bueno, pues tenemos tribunales anticorrupción, fiscales anticorrupción, leyes anticorrupción y dos componentes que vienen a cambiar por completo nuestra tradición jurídica, y estoy hablando de las personas privadas. Uno, la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas. Hoy se agarra a una persona dando una mordida, ganando un concurso, haciendo que no tomen en cuenta a otros, es decir, un acto de corrupción para obtener un beneficio para esa empresa o a nombre de esa empresa, y no solo van por Juanita o por Pedrito, que fue el que lo hizo, sino que responden los accionistas de la empresa. O sea, esto cambia por completo, con responsabilidad penal y sanciones administrativas muy graves que van desde la disolución de la empresa, la suspensión de actividades y multas de hasta 113 millones de pesos. Es decir, en este nuevo sistema es la primera vez que se involucra directamente al ciudadano como sujeto de nuevas obligaciones jurídicas. ¿Esto qué tiene que ver con la materia laboral? Ahí les va. Esto no está en la iniciativa de ley en las leyes, pero esto lo leo yo y quiero compartir, es una reflexión. Las empresas que tienen relación con el gobierno, o sea, todas, porque no tienes que ser proveedor de algún gobierno, de un ente público, sino, por ejemplo, para sacar una licencia para una camioneta o una motocicleta, o para obtener un permiso de uso de suelo o una licencia de funcionamiento. En esa interacción se genera una serie de obligaciones, y no crean que es una jalada del sistema mexicano, está en muchos sistemas en el mundo, y además es un sistema interconectado, es global. Walmart se ha gastado más de 8 millones de dólares a partir de una multa
por sacar un permiso de uso de suelo en México. Alguien de adentro que lo corrieron, ojo, materia laboral, lo despidieron, dijo, aquí en Walmart, la señora tal y el señor fulanito de tal dieron dinero a tal señor, por cierto, del Estado de México, cerca de Teotihuacán, porque querían abrir ahí un Walmart. Se le dieron permiso a alguien del municipio para que agilizara el trámite del uso de suelo. Y eso les ha costado más de 8 millones de dólares. Y digo que es global porque, bueno, además de que está en el nuevo capítulo 27 del Tratado de Libre Comercio modificado, del TEMEX, establece que los Estados miembros, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, tienen la obligación de regular lo necesario para que todas sus empresas cumplan con esas políticas anticorrupción. Y la nueva ley de responsabilidades administrativas, el nuevo Código Penal Federal, el nuevo Código de Procedimientos Penales y la nueva ley del sistema anticorrupción, más los equivalentes en toda la República, todos los estados tienen su sistema, establecen que aquellos que no tengan lo que el sistema llama políticas de integridad, aquellas empresas, aquellas personas jurídicas que no tengan políticas de integridad, pueden ser sujetos a acreedores de mayores sanciones, tanto en materia penal como administrativa. Por el contrario, quien lo tenga tiene un atenuante de hasta el 75% en responsabilidad penal y no proceden algunas sanciones administrativas como la disolución de la empresa o la suspensión de actividades. ¿En qué consisten esas políticas de integridad? Tienen que tener mecanismos, se llama algunos normativos, otros de hacer, y ojo, se combate las obligaciones de no hacer. Manual de procedimientos de la empresa, código de ética, capacitar a sus trabajadores, materia laboral. Mecanismos de auditoría y vigilancia, mecanismos de transparencia. Un órgano que dirima las controversias o que persiga las quejas en materia de corrupción. Ahora entro con más detalle a eso. Nada más déjenme ir a la parte de globalización. Porque México tiene mucha relación con el FCPA, que es la parte del gobierno estadounidense, encargada junto con el DOJ, o sea, el Departamento de Justicia, de perseguir actos de corrupción. Y un dato, el Departamento de Justicia se financia de las multas que se ponen en materia anticorrupción, es decir, institucionalmente tienen un sistema virtuoso para seguir persiguiendo cada vez más actos de corrupción. Las políticas de lavado de dinero, ustedes saben que son internacionales. Ya no sirve ir a las Islas Caimán, quienes tenían la posibilidad de hacerlo, o a Suiza por el secreto bancario. Hoy todos los sistemas bancarios del mundo están conectados. Cuando se hace uso de dinero indebido, se puede localizar en todo el mundo. Odebrecht, Rolls-Royce, Walmart, Teva, muchísimos bancos ingleses, panameños, de muchos otros lugares, están en constante contacto con las autoridades para ver las cuestiones anticorrupción. Cualquier empresa norteamericana que tenga relación empresarial, comercial, con cualquier ente mexicano, hace que ese ente mexicano sea sujeto de regulación por el FCPA. Esto viene a trastocar toda la idea que tenemos de competencia y de jurisdicción. Claro, a lo mejor no pueden venir por ti aquí, pero tarde o temprano te van a agarrar, con multas importantes y una plena colaboración de los estados para conocer. La pregunta sería, en materia laboral, ¿un patrón incumple las disposiciones laborales por no capacitar a sus trabajadores en materia anticorrupción? Parecería que sí, ¿no? Así en ese esquema como lo estoy planteando. ¿Un juez del trabajo tiene competencia con los códigos que hay en la materia? No la hay. Creo que debe ser supletoria por analogía o no sé cómo le van a entrar. Solo estoy poniendo la problemática ahí. Creo que es algo que se tiene que atajar y se tiene que ver. Porque así como tuvimos la oleada de transparencia, de derechos humanos, de materia electoral, la nueva es anticorrupción. No solo es una de las principales banderas del presidente López Obrador, no solo es una parte del discurso políticamente correcto de todos los gobernadores, de todos los presidentes municipales, de todos los presidentes de tribunales superiores de justicia, de todos los legisladores. Es algo ya globalizado y sistemático que impacta
en todo el desempeño empresarial. Hay una obligación de deber de cuidado, figura administrativa que no teníamos en muchas de nuestras materias. Es decir, se va a sancionar además a la empresa que no tenga estas políticas de integridad por no haber tenido el cuidado suficiente para evitar esas conductas anticorrupción o por no haberlas denunciado. O sea, amén de la sanción ad hoc, o sea, específica por la conducta o por la omisión concreta de algún colaborador o representante de la empresa o de algún accionista o directivo, además está la de deber de cuidado. Me parece que los tribunales en materia del trabajo tienen que implementar una serie de medidas, de capacitaciones y de acciones para hacerlo, porque no lo estamos viendo venir, y esto es obligatorio desde julio del 17, o sea, vamos atrasados. A grandes rasgos, las políticas de integridad son manual de organización y procedimientos, código de conducta o de ética, sistemas adecuados de denuncia, control, vigilancia, auditoría, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, materia laboral directa, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la anticorrupción y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad. Esto es lo que quería comentar con ustedes. Soy muy agradecido y muy reconocido por la invitación y les deseo mucho éxito en la implementación de lo que están haciendo y en el desarrollo de este importante congreso. Muchas gracias por todo. Bien, sí, ok, tenemos tiempo para unas 2 preguntas, observaciones o comentarios. Felicitaciones. Todo se acepta, ¿verdad, doctor? Ok, ¿no? Sí, ok, acá. Adelante. Gracias. En primer lugar, bueno, soy Nelson Zamorano, abogado de Chile, y le comento que me ha encantado su presentación. Muchas gracias. Porque siempre, incluso yo lo miro desde el punto de vista del lado nuestro, del lado de los litigantes generalmente, acostumbramos a veces a exagerar la argumentación, más aún innecesaria para quienes ya son versados en el tema. Claro. Y efectivamente los magistrados agradecen esas demandas cortas, esas demandas concisas, porque no es necesario que transcribamos los artículos como muchas veces hacemos. Claro. Y pienso que con lo que usted ha planteado también es una buena reflexión para quienes ejercemos la profesión y también para poder transmitirlo en alguna medida en nuestros tribunales. Es un tema que me he sentido muy cercano porque yo soy magíster en Derecho del Trabajo y también magíster en Derecho Público. Muy bien. De manera que le agradezco mucho y lo felicito. Te agradezco mucho. Gracias, colega. Sí, por atrás nos alzaron la mano y enseguida acá, ¿ok? Buenas tardes, señor ministro. Gracias, agradecido por la ponencia que nos acaba de participar. Muy clara, muy concisa, dio 3 puntos esenciales. Quiero destacar la mención de la capacitación que se necesita y más en la transición que estamos pasando. No deja de ser un derecho social, el derecho del trabajo. Y eso creo que tanto los legisladores como el Poder Judicial aquí del Estado de México no lo estamos perdiendo de vista. Y esas sentencias que se van a realizar a partir del año 2020, que se establezcan los tribunales aquí en el Estado de México en materia de justicia laboral, deben de ser así como lo dice usted. Le agradezco mucho esos comentarios porque deben de ser claras. No olvidar que es un derecho social y que las sentencias que vamos a emitir aquí en el Estado de México van a ir directas al trabajador, que no es un avesado en la ciencia jurídica y que deben de ser muy claras. Agradezco, ministro. Gracias. Una felicitación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio felicitarlo, me pareció excelente su intervención. Muchas gracias. Comentaba de los JLI que le tocaron conocer cuando estaba en funciones, y mi pregunta es, como duda y curiosidad, al ser expertos ustedes en materia electoral, ¿cómo se organizaban para resolver ese tipo de juicios? ¿Tenían secretarios especialistas o cada secretario tenía que estudiar e involucrarse en la materia laboral? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, es muy inteligente y muy puntual. Cada ponencia teníamos un especialista en laboral
Yo tuve un secretario espléndido, Hugo Domínguez, que lo hacía, pero yo creo que por ahí del cuarto año decidimos hacer una comisión de JLIs, integrado por secretarios de las distintas ponencias. No solo, estos secretarios no solo veían cuestiones laborales, o sea, son polifacéticos, el trabajo jurisdiccional es agotador, lo sabe bien. Estaba esta comisión integrado por estos secretarios y gente además de la Secretaría General de Acuerdos. Y entonces normalmente nos hacían propuestas y eso sí lo revisábamos, aunque digamos que la variedad de precedentes no era mucha, o sea, el acervo bastaba, digamos, para más o menos tomar el mismo camino, porque es un derecho, no me gusta decirlo así, porque me parece que menosprecia los otros derechos, pero es un derecho en donde es más sencillo hacer justicia. O sea, son más palpables, digamos, las injusticias y uno puede entrar ahí. Y además hay suplencia de la queja, ¿no? Para el quejoso, con lo cual también ayuda en este derecho social. Entonces, así funcionamos el 60% del tiempo, más o menos 6 años, y funcionaba muy bien, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Por acá? Sí. Sí, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Me pareció excelente su ponencia. Gracias. Y aquí habría que pensar en algo, me parece, y me gustaría escuchar su opinión. Justamente en la ola de cambios de la reestructuración jurídica y reestructuración organizacional del Estado y en general lo que se está viviendo a nivel global, este encascamiento de reformas jurídicas, por ende, apegado a ello, los operadores del derecho, tanto los que se van a encargar de administración de justicia como aquellos que vamos a ser operadores u cualquiera que sea el papel, creo que sí tenemos que reconsiderar que la reducción de la complejidad como parte de la argumentación jurídica es fundamental para poder hacer no simple, sino sencillo el andamiaje jurídico, sí, para evitar justamente que tanta terminología se preste a que justo el que no lo entiende precise o solicite un entendimiento vía corrupción. No sé si me doy a entender. Sí, es decir, esa complejidad justamente lleva a alguien a veces a la desesperación. Oye, no lo entiendo. A ver, yo te voy a explicar. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, un estado de necesidad, precisamente ante la ignorancia de las cosas, coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad. De tal manera, entonces, que parte justamente de esta transparencia, si lo queremos ver así, es reducir la complejidad a hacerlo un tanto más simple. Sí. No sé cuál sea su opinión. Gracias. Bueno, coincido con el planteamiento de entrada, es decir, me parece que la premisa es muy clara. Puedo contarle mi experiencia, justamente porque coincido con su punto de vista. Tenía resistencia de algunos secretarios de estudio y cuenta, porque tenían mucho tiempo, una resistencia cultural, digamos, no frontal, ¿no? O sea, les costaba trabajo hacerlo. Implementamos algunos talleres en la ponencia con expertos en comunicación escrita. Y entonces elaboramos, digamos, algunas premisas básicas de cómo estructurar, de cómo parafrasear, de qué términos usar, de qué términos no usar. Y esto ha trascendido, hay un manual, por ejemplo, del magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Reyes Rodríguez en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que se llama La Justicia Electoral en Imágenes. Son sentencias con puros diagramas de flujo. Parecen dibujitos y una página, una sola sentencia y precedentes importantes, ayudan muchísimo. Hay una magistrada de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral, María Silva, que tiene palabras prohibidas en la sentencia. Términos, y tiene está muy simpático, un puertarrón, o sea, una puerta pintada que se puede usar de pizarrón, y están ahí las palabras en la sala de juntas de la ponencia de términos que no pueden usar sus secretarios. Y hacen como concursos a ver quién encuentra, digamos, palabras que no se entienden, que vienen de otras sentencias, de otros tribunales cuando llegan a su jurisdicción. Me parece que pueden implementar talleres de comunicación escrita, de estilo, manuales como tiene la Corte en las salas, para implementar sentencias que pueden ser paradigmáticas, es decir, no importa la materia, lo que importa es la cercanía, lo sencillo, y justamente es eso, se puede argumentar muy bien de manera sencilla y me parece que se argumenta mejor. Ras tiene una frase excepcional, me gusta mucho, que dice que una interpretación del derecho es exitosa en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderla. O sea, si no se entiende, la interpretación no es exitosa, digamos, ¿no? Y creo que eso puede ser una base a partir de la cual ir construyendo este esfuerzo tan interesante que están haciendo. Muchas gracias.
enseñanza de mi escuela